Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí conmigo hoy, listos para sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, Kerem Bürsin. Sí, el mismísimo actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Hoy vamos a hablar de algo que quizás no han escuchado en otros canales, algo que está pasando detrás de las cámaras y que ha hecho que Kerem, digamos que explote en cierto sentido. Vamos a desentrañar algunos misterios, a revelar algunos secretos y a entender mejor al Kerem Bürsin que no siempre vemos en las alfombras rojas. Así que prepárense porque este vídeo viene cargado de información jugosa y algunas perspectivas que quizás no se esperaban. Pero antes de que nos metamos de lleno, quiero pedirles un favor rapidito. Si aún no están suscritos al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido nuevo cada semana y siempre intento traerles lo más interesante y relevante del mundo del entretenimiento, así que no se lo querrán perder. Y bueno, ahora sí vamos a hablar de Kerem. Como saben, Kerem Bürsin es mucho más que una cara bonita. Es un actor talentoso, un productor ambicioso y una persona con fuertes convicciones. Pero la vida en el ojo público no es fácil, y últimamente Kerem ha estado lidiando con una serie de situaciones que han puesto a prueba su paciencia y su temple. ¿De qué estoy hablando exactamente? Bueno, para empezar, vamos a hablar de las expectativas. Ser una figura pública significa que constantemente estás siendo juzgado y analizado. Cada movimiento, cada palabra, cada publicación en redes sociales es examinada con lupa. Y en el caso de Kerem, esta presión se ha intensificado enormemente desde su éxito en Love is in the Air. De repente todos querían saber quién era, qué pensaba y qué iba a hacer a continuación. Y con esta atención masiva, llegaron las expectativas, a veces irreales e incluso contradictorias. Se esperaba que fuera perfecto, que siempre estuviera sonriendo, que nunca cometiera errores. Y claro, esto es imposible. Todos somos humanos, todos tenemos nuestros momentos buenos y malos. Pero para alguien como Kerem, esos momentos privados se convierten en noticias de primera plana. Otro factor importante que ha influido en esta explosión de Kerem es la constante especulación sobre su vida personal. Desde el final de su relación con Hande Erçel, los medios y los fans han estado obsesionados con su vida amorosa. Cada vez que se le ve con una mujer, inmediatamente surgen rumores de romance. Se le ha relacionado con actrices, modelos e incluso con personas completamente ajenas al mundo del espectáculo. Y aunque Kerem ha intentado mantener su vida privada alejada del foco público, esto ha resultado ser casi imposible. La presión de tener que dar explicaciones constantemente sobre su vida personal, de tener que desmentir rumores infundados, ha sido una fuente de frustración para él. Pero no todo se trata de la vida personal. También hay que tener en cuenta las presiones profesionales. Kerem es un actor ambicioso que busca constantemente nuevos desafíos y oportunidades. Después del éxito de Love is in the Air, tuvo la oportunidad de participar en varios proyectos interesantes, tanto en Turquía como en el extranjero. Pero elegir qué proyectos aceptar y cuáles rechazar no es una tarea fácil. Tiene que sopesar cuidadosamente los pros y los contras de cada oferta, teniendo en cuenta no solo el potencial creativo del proyecto, sino también su impacto en su imagen pública y en su carrera a largo plazo. Y a veces, tomar la decisión correcta significa decepcionar a algunos fans o a algunos productores. Además, Kerem también está muy comprometido con causas sociales. Es un defensor de la igualdad de género, de los derechos de los animales y de la protección del medio ambiente. Utiliza su plataforma para concienciar sobre estos temas y para inspirar a otros a tomar medidas. Pero al hacerlo también se expone a críticas y ataques. Siempre habrá personas que no estén de acuerdo con sus opiniones o que le acusen de ser hipócrita. Y lidiar con estas críticas puede ser agotador, especialmente cuando vienen de personas que no conocen la verdad sobre su compromiso con estas causas. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Qué quiero decir cuando digo que Kerem Bürsin explota? No me refiero a que Kerem haya tenido una crisis nerviosa o que haya perdido los papeles por completo. Me refiero a que ha llegado a un punto en el que ya no está dispuesto a tolerar ciertas cosas. Ya no está dispuesto a callarse ante la injusticia, a aceptar las expectativas irreales o a permitir que otros dicten su vida. Ha decidido tomar las riendas de su carrera y de su vida personal, y esto significa que a veces tiene que tomar decisiones difíciles y decir cosas que quizás no sean populares.
Hemos visto ejemplos de esto en sus últimas entrevistas y en sus publicaciones en redes sociales. Se ha mostrado más abierto y honesto sobre sus sentimientos, sus opiniones y sus frustraciones. Ha hablado sin tapujos sobre la presión que sufren las figuras públicas, sobre la importancia de la salud mental y sobre la necesidad de ser auténticos. Y al hacerlo ha inspirado a muchos de sus fans a hacer lo mismo. Les ha demostrado que está bien no ser perfecto, que está bien tener altibajos y que está bien defender lo que uno cree. Pero esta nueva actitud de Kerem también ha generado algunas críticas. Algunos le acusan de ser arrogante o de estar fuera de contacto con la realidad. Dicen que se ha dejado llevar por la fama y que ha olvidado sus raíces. Pero creo que estas críticas son injustas. Creo que Kerem simplemente está siendo fiel a sí mismo, y que está utilizando su plataforma para hacer el bien en el mundo. En resumen, la explosión de Kerem Bürsin no es algo negativo. Es una señal de que está creciendo, de que está evolucionando y de que está aprendiendo a navegar por las complejidades de la vida en el ojo público. Está aprendiendo a establecer límites, a defender sus valores y a ser auténtico. Y al hacerlo se está convirtiendo en un modelo a seguir aún más inspirador para sus fans. Y hablando de fans, quiero aprovechar este momento para enviar un mensaje a todos los que están viendo este vídeo. Recuerden que Kerem es un ser humano, como todos nosotros. Tiene sus fortalezas y sus debilidades, sus alegrías y sus tristezas. No le pongamos una presión excesiva, no le exijamos la perfección y no le juzguemos por sus errores. En cambio, apoyémosle en sus proyectos, celebremos sus éxitos y démonosle el espacio que necesita para crecer y desarrollarse. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y que les haya dado una nueva perspectiva sobre Kerem Bürsin. Recuerden que todo lo que he dicho aquí es mi opinión personal, basada en la información que he recopilado y en mi propia interpretación de los hechos. No pretendo tener la verdad absoluta, pero sí espero haberles hecho reflexionar sobre este tema. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que dediquen su tiempo a escuchar lo que tengo que decir. Y ahora me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes de la explosión de Kerem Bürsin? ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Tienen alguna otra perspectiva que quieran compartir? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido interesante y entretenido. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Ahora bien, para entender mejor esta explosión de Kerem, es crucial analizar en profundidad cada uno de los factores que he mencionado y añadir algunos más que quizás no son tan evidentes a primera vista. Profundicemos en las expectativas, la especulación sobre su vida personal, las presiones profesionales y su activismo social, pero también exploremos su relación con la fama, el manejo de su imagen pública y las dificultades de ser un actor turco triunfando a nivel internacional. Las expectativas implacables la fama, como un arma de doble filo, trae consigo un séquito de expectativas que pueden llegar a ser asfixiantes. Los fans, los medios, las marcas, todos tienen una idea preconcebida de quién debería ser Kerem Bürsin. Se espera que sea el galán perfecto, el chico divertido y accesible, el activista comprometido, el artista innovador, todo al mismo tiempo. Es como si se le exigiera encarnar una fantasía, una versión idealizada de sí mismo que es imposible de mantener en el mundo real. Y cuando Kerem no cumple con estas expectativas, cuando muestra una faceta más vulnerable o imperfecta, es cuando empiezan las críticas y las decepciones. Esta presión constante puede generar un estrés enorme y minar su salud mental. El circo mediático de su vida personal el fin de su relación con Hande Erçel fue un auténtico terremoto mediático. La pareja, que se había convertido en un símbolo del amor y la felicidad, de repente se separó, dejando a sus fans desolados y a los medios ávidos de detalles. Desde entonces, la vida amorosa de Kerem ha sido objeto de una persecución implacable. Cada mujer con la que se le ve es automáticamente considerada su nueva pareja, y cada gesto es interpretado como una señal de romance. Esta invasión de su privacidad es inaceptable. Todos tenemos derecho a tener una vida personal, a salir con quien queramos y a mantener nuestras relaciones alejadas del escrutinio público.
La presión de tener que dar explicaciones sobre cada paso que da en su vida sentimental es agotadora y, sin duda, ha contribuido a su frustración. Presiones profesionales y la búsqueda constante después del Love is in the air, Kerem se enfrentó a un dilema. Continuar en la zona de confort, aceptando papeles similares que le garantizarían el éxito, o arriesgarse y explorar nuevos horizontes. Optó por lo segundo y eso implica tomar decisiones difíciles. Rechazó ofertas lucrativas que no le convencían artísticamente, se involucró en proyectos independientes y apostó por papeles que le permitieran mostrar su versatilidad como actor. Esta búsqueda constante de nuevos desafíos es admirable, pero también conlleva riesgos. No todos los proyectos tienen el éxito esperado, y cada fracaso es amplificado por los medios y los fans. La presión de mantener su estatus como estrella internacional es enorme, y la necesidad de reinventarse constantemente para no caer en la monotonía puede ser abrumadora. El activismo social, un compromiso genuino, críticas injustas Kerem no es un actor que se limita a actuar. Es una persona comprometida con el mundo que le rodea. Utiliza su plataforma para defender causas importantes, como la igualdad de género, los derechos de los animales y la protección del medio ambiente. Su activismo es genuino y desinteresado, pero también le expone a críticas y ataques. Siempre habrá quienes le acusen de oportunismo o de hipocresía, quienes cuestionen sus motivos y quienes intenten desacreditar sus acciones. Esta negatividad puede ser muy desalentadora, especialmente cuando viene de personas que no conocen la verdad sobre su compromiso con estas causas. A pesar de las críticas, Kerem se mantiene firme en sus convicciones y sigue utilizando su voz para hacer el bien en el mundo. La fama y sus consecuencias, un precio elevado La fama es un fenómeno complejo y a menudo paradójico. Ofrece oportunidades increíbles, pero también exige un precio muy elevado. La pérdida de privacidad, el escrutinio constante, la presión de mantener una imagen pública perfecta, todo esto puede tener un impacto devastador en la salud mental y emocional de una persona. Kerem ha experimentado de primera mano los efectos negativos de la fama. Ha tenido que lidiar con la invasión de su privacidad, con la manipulación de su imagen y con las críticas injustas. A pesar de todo, ha logrado mantener la cordura y seguir adelante. Pero es evidente que la fama ha afectado su forma de ser y que ha tenido que adaptarse a un nuevo mundo donde cada uno de sus movimientos es observado y analizado. El manejo de la imagen pública, un equilibrio delicado en el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo. Los actores deben cuidar su apariencia, su comportamiento y sus declaraciones para mantener una imagen pública positiva. Esto implica un gran esfuerzo y una constante vigilancia. Kerem ha intentado mantener una imagen pública auténtica y cercana, pero también ha tenido que adaptarse a las exigencias de la industria. Ha aprendido a controlar sus emociones, a medir sus palabras y a proyectar una imagen de seguridad y confianza. Sin embargo, esta constante autopresentación puede ser agotadora y puede alejarle de su verdadero yo. En los últimos tiempos, Kerem parece haber decidido romper con esta fachada y mostrarse más vulnerable y honesto, lo que ha sido recibido con entusiasmo por muchos de sus fans, pero también ha generado algunas críticas. Ser un actor turco triunfando a nivel internacional, un desafío adicional Kerem Bürsin es uno de los pocos actores turcos que ha logrado alcanzar el éxito a nivel internacional. Esto es un logro extraordinario, pero también conlleva desafíos adicionales. Tiene que lidiar con las barreras del idioma y la cultura, con la competencia de actores de todo el mundo y con la necesidad de adaptarse a diferentes estilos de trabajo y expectativas. Además, tiene que representar a su país y a su cultura en el escenario mundial, lo que implica una gran responsabilidad. A pesar de estos desafíos, Kerem ha demostrado ser un embajador excepcional de Turquía y ha allanado el camino para que otros actores turcos sigan sus pasos. En conclusión, la explosión de Kerem Bürsin es una reacción comprensible a la presión y las expectativas que ha tenido que soportar a lo largo de su carrera. Es una señal de que está aprendiendo a establecer límites, a defender sus valores y a ser auténtico. Y al hacerlo se está convirtiendo en un modelo a seguir aún más inspirador para sus fans. Su decisión de mostrarse más vulnerable y honesto es un acto de valentía que le honra y que le acerca aún más a su público. Esperemos que siga evolucionando y creciendo como persona y como artista, y que siga utilizando su plataforma para hacer el bien en el mundo.
Y a sus fans les pido que le sigan apoyando y respetando, que le den el espacio que necesita para crecer y desarrollarse, y que le recuerden que al final del día, es un ser humano como todos nosotros. Y ahora sí, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya resultado aún más interesante y que les haya dado una comprensión más profunda sobre Kerem Bürsin. Recuerden que todo lo que he dicho aquí es mi opinión personal, basada en la información que he recopilado y en mi propia interpretación de los hechos. No pretendo tener la verdad absoluta, pero sí espero haberles hecho reflexionar sobre este tema. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que dediquen su tiempo a escuchar lo que tengo que decir. Y ahora me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes de la explosión de Kerem Bürsin? ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Tienen alguna otra perspectiva que quieran compartir? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido interesante y entretenido. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.